Muy buenos días a todos los televidentes que se encuentran con nosotros el día de hoy. Una vez más, en este su noticiero favorito, Crono Relatos. Mi nombre es Ana Laura Noriega Riola y el día de hoy contamos con dos excelentes reporteros, Irving Medina Hernández y Giovanni Miguel Chávez Fernández. Tenemos una cápsula de un tema bastante interesante con nosotros el día de hoy. Recordemos que la Gran Guerra fue un suceso que sumió al mundo en ruinas. Hubo cambios alrededor del globo y sobre todo un sentimiento de resentimiento entre las naciones. Pero gracias a las acciones de líderes internacionales pudo evitarse una segunda catástrofe de esta índole. A continuación, exploraremos los acontecimientos que lograron detener una posible Segunda Guerra Mundial. Irving, vamos contigo. Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Irving Medina, en una cápsula más. El día de hoy, a un lado mío, mostraremos imágenes de lo que es la maravillosa Plaza Roja, ubicada en Moscú, claramente en Rusia. En una sorprendente vuelta a los aspectos que guían el ámbito internacional, Rusia habría comenzado a buscar exhaustivamente el reforzamiento militar de sus aliados, esto con la finalidad totalmente estratégica de derrocar y prevenir un posible ataque por los países centrales liderados por Alemania. El impulso de esta iniciativa provendría de su influyente líder político, León Trotsky, quien habría sido una figura central en la política de Rusia. Trotsky habría solicitado formalmente la asistencia de cada uno de sus países aliados, enfatizando la necesidad de reanudar la lucha en contra de la fuerza de los alemanes. La solicitud de Trotsky y la urgencia de un esfuerzo coordinado para contrarrestar la amenaza que representa Alemania declararía que habría que destacar la importancia de la cooperación internacional para seguir la estabilidad y la paz en toda Europa. Las respuestas de los aliados habrían sido variadas, con algunos países mostrando su mayor disposición a apoyar a Rusia, más que otros. No obstante, la situación seguiría evolucionando y se esperaría que tomaran decisiones cruciales en los siguientes días, posterior a la solicitud del líder Trotsky. Con esto, cedo nuevamente la palabra a la mesa. Volvemos contigo, Ana Laura. Muchas gracias, Irving. Giovanni, ¿puedes oírnos? Claro que sí, compañera. Bueno, ahora pasaremos a situarnos en la época de la Gran Depresión. Como sabremos, en 1929, esta crisis económica tan sustancial que sucedió dentro de los Estados Unidos de América. Como bien sabemos, esta crisis surgió dentro del aspecto de la superproducción y una clase media que no daba el ancho ante la demanda. Entonces, cuando esta oferta y demanda colapsa, bueno, se viene una gran crisis económica, se viene un declive por completo para las finanzas en Estados Unidos. Estados Unidos entonces habría que haber manejado ese tema desde raíz, desde mucho antes que hubiera un colapso como tal de la bolsa. ¿Por qué? Porque esto evitaría pues una segunda gran guerra. Hubiera evitado. Bueno, porque tenemos que Estados Unidos apoyaba directamente a economías europeas, mantenía un poco equilibrio de las finanzas que se manejaban en el continente europeo y además ayudaba a potencias de aquel continente a solventar sus deudas. Entonces, una economía americana sana hubiera propiciado una Europa también con un sistema económico eficiente y que no hubiera desarrollado pobreza en algunos de sus países y así de esta manera pues haber permitido que no se situaran algunos partidos extremistas políticos hacia el panorama europeo. Muchas gracias, compañero. Irving parece que tiene algo que decirnos. Adelante, por favor. Muchas gracias nuevamente por la palabra, Ana Laura. En los bancos centrales de Estados Unidos, una crisis financiera, una crisis que amenazaría con esparcirse a nivel global. Esto provocaría lo que ya muchos expertos denominarían como una depresión de escala económica global. El impacto de esta crisis no se limitaría a las fronteras estadounidenses,
Los mercados globales estarían experimentando una volatilidad sin precedente, no conocida hasta ese entonces. La incertidumbre económica se habría convertido en una de las preocupaciones centrales para todos los gobiernos del mundo. En una rápida respuesta ante esta gran problemática, se habría subrayado la necesidad de una acción en conjunto y coordinada entre los gobiernos. Los líderes mundiales estarían llamados para colaborar y estabilizar los mercados y fomentar el crecimiento económico mediante una serie de medidas estratégicas. Estas soluciones incluirían la implementación de estímulos fiscales significativos, reformas regulatorias muy profundas y un aumento en la ayuda internacional. Estas medidas estarían diseñadas para reactivar la economía, restaurar la confianza entre los mercados, tanto nacionales como internacionales, y apoyar a las naciones más afectadas por esta crisis. Giovanni, ¿aún te cuentas con nosotros? Bueno, seguimos ahora con el tema de una posible reinserción de Alemania ante la sociedad internacional. Como ya sabemos, después de la Primera Guerra Mundial y de lo que estipulaba el Tratado de Versalles, Alemania quedó completamente devastada en muchos aspectos, más de lo que se habla económicamente. También quedó su moral y quedó obviamente todo tipo de relaciones y diplomacia que había hasta ese momento fundado. Se dieron algunas oportunidades de restablecer este tipo de relaciones con sus vecinos europeos, y lo que creemos que pudo haber sido de gran ayuda para que esto hubiera sucedido y haber evitado en alguna otra parte de la historia, como lo fue el crecimiento del movimiento nazi y otros sentimientos imperialistas de Alemania que nacieron de esa soledad de la que se había desarrollado después de estos conflictos, fue que hubiera firmado el Pacto del Rin, en el cual se le garantizaba que hubiera una clase de reinserción ante la sociedad internacional, y así pues Alemania hubiera quedado un poco más respaldada por otras potencias europeas para poder salir un poco más adelante. No debemos olvidar el hecho de que Alemania, tras la Gran Guerra, se vio obligada a dar un pago millonario en reparaciones, esto a los demás países que se encontraban afectados tras la Primera Guerra Mundial, pero Alemania se encontraba en una clara situación de deterioro. Ante esto, Alemania se vería obligada a declarar una situación de incapacidad de ejecutar los pagos estipulados en el concepto de reparaciones, por lo cual llegaría a pedir una moratoria de incluso 6 meses para cumplir con los pagos estipulados en estos tratados, para así respetarlos. Seguimos con el tema de las demandas territoriales por parte del Imperio japonés. Recordemos que en el Tratado de Versalles y en los años posteriores a este se desarrolló un nuevo mapa tanto en Europa como en Asia. Y en el panorama asiático tenemos que Japón había perdido la soberanía, había perdido la propiedad del puerto de Qingdao en lo que hoy en día es China, y que en ese tiempo era un puerto de soberanía alemana. Bueno, ¿qué propició este cambio en el mapa asiático? Propició que Japón desarrollara un sentimiento nacionalista extremista, y que sus ideales imperialistas también crecieran en alto. Podemos ver en su máxima expresión este imperialismo cuando a finales de la década de 1930, Japón decide invadir Manchuria, que es un territorio que hoy en día es parte de la República Popular China, y que en su momento era de suma importancia estratégica para Japón, puesto a que era un territorio que lo dejaba como frontera entre Rusia y con el resto de China. Esto fue, como sabemos, una de las causas principales de que se desarrollara una Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, podemos decir que si a Japón se le hubiera concedido, aunque sea tener ese punto estratégico como lo fue en algún momento Qingdao, se pudo haber evitado una conquista de un territorio más grande como lo fue en su momento Manchuria, y así no se hubiera propagado tanto este espíritu imperialista que posteriormente pasaría a afectar a la mayoría del continente asiático en su lado más oriental. Por último, y para cerrar con los comentarios de los invitados en esta cápsula, adelante Irving.
Ha sido un total honor para mí informarles a todos ustedes de estas problemáticas acontecidas en el ámbito de las relaciones internacionales. Nuevamente, he de agradecerles por escucharme. Irving Medina, para Cronorrelatos. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Me despido, no sin antes agradecerles de nueva cuenta el hecho de que se encuentren con nosotros y nos sintonicen día con día. Esperamos verlos pronto en un próximo episodio de Cronorrelatos. Nos vemos.